El dinero, en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y ya está Fadlala Akabani, él es secretario de Economía del Gobierno de la Ciudad de México. Fadlala, qué gusto saludarte nuevamente y mucha información relacionada pues con la reactivación de miles de negocios que habían estado pues confinados y que están despertando nuevamente. ¿Cómo va esta situación, Fadlala? ¿Cómo va la apertura o cuántos se quedaron con la cortina abajo porque ya no pudieron reactivarse? Cuéntanos cómo está esto, Fadlala. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, bueno, un saludo a todos tus radioescuchas, a ustedes. Pues comentarte, la economía de la Ciudad de México prácticamente está abierta en un 99.5%. Solamente nos faltan bares, antros, cantinas, aunque pueden estar abiertos los bares y las cantinas en su modalidad de restaurante. Sin embargo, muchos decidieron no abrir y no registrarse en este programa de Reactivar sin Arriesgar, Ciudad al Aire Libre. Pues a lo mejor porque son negocios que tienen un diseño con espacios solamente al interior, es decir, en espacios cerrados. Entonces, estos permanecen cerrados todavía, pero prácticamente casi el 100% de la economía de la ciudad, de las unidades económicas de la ciudad, están operando. En las entradas de los negocios, evidentemente, hay filtros sanitarios. Y bueno, esto ha permitido que avancemos poco a poco en una reapertura económica que la estamos empatando ahora con el programa de vacunación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México. Hay que recordar que la vacuna no necesariamente nos impide que nos contagiemos, pero sí impide, si tenemos una situación de debilidad en nuestras defensas, que vayamos al hospital o que finalmente haya una situación fatal. Secretario Fadlala Akabani, muy buenas noches, le saluda Marilena Vega. Oiga, usted recientemente ha informado que se está dando un programa para pequeñas y medianas empresas en apoyo a quienes quieran y buscan reducir sus costos en materia energética, buscar alternativa vía solar. ¿De qué se trata esto? Bueno, es parte de la estrategia de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, de la transición energética que debe sufrir una ciudad como la Ciudad de México, en donde queremos convertirnos en una ciudad inteligente, en una ciudad que aprovecha sus recursos naturales y en este caso la luz del sol, ¿no? Y con paneles solares instalados en hogares y en negocios, es como podremos ahorrar energía, aprovechar la luz solar y con esto, pues, generar una dinámica más ecológica y de menor contaminación que la que estamos utilizando hasta este momento. El programa consiste en que pequeñas empresas que puedan instalar en sus techos y aprovechar la energía solar para suministro de sus procesos de producción o de comercialización, lo puedan hacer. Hay un gasto al inicio, pero que se va amortizando conforme pasa el tiempo. Estos paneles solares tienen una vida de 25 años, se amortizan en 5 años y 20 años después podrán tener ahorros sustanciales que les van a permitir que esos recursos que antes se iban a pagar la luz, ahora puedan ser aprovechados en otros procesos al interior de la empresa. Y en cuanto a los hogares, también decirlo, que si yo pago de luz en mi casa, en mi departamento, 300 pesos al bimestre o 400 pesos al bimestre, si aprovecho un calentador con energía solar, que es un instrumento que consume mucha electricidad por la bomba incluso de agua que sube el agua, etcétera, bueno, podemos reducir dramáticamente también el gasto en esta materia. Fadlala, nuevamente te saluda Romina Román. ¿Algún estímulo fiscal que pudieran tener, algún beneficio, además del tema del ahorro de energía? No nada más en la cuestión de luz, sino algún estímulo que esté lanzando el gobierno de la Ciudad de México para mejorar, obviamente, la ciudad. Vemos, lamentablemente me encontré con una colonia Cuauhtémoc mucho más descuidada, hay mucho graffiti. ¿Algún programa que tengan de mejora, de embellecimiento, Fadlala? Bueno, el programa de calentadores solares sí tiene un porcentaje a fondo perdido, otro puede ser con crédito y otro lo aporta la empresa. Y
Y en cuanto a lo que me preguntas, habría que coordinar algún trabajo con las alcaldías para la recuperación de espacios públicos y que se dé este embellecimiento urbano que pues en muchos espacios le hace falta a la ciudad y que corresponde precisamente a las alcaldías llevar a cabo este tipo de recuperación de espacios públicos. Secretario Acabani, nuevamente Marielena, de acuerdo con el INEGI, ni el empleo ni la economía se han detonado como deberían de ser de frente a esta situación económica, en efecto, no solamente nacional e internacional, pero la Ciudad de México no ha despuntado de acuerdo con datos del INEGI. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos 5 vocaciones en la Ciudad de México. Tenemos la vocación comercial, la vocación de servicios, la vocación de abasto, la vocación financiera y la vocación turística. La más golpeada es la turística y eso es en los rubros en donde todavía no nos recuperamos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el intercambio turístico suficiente para que haya una recuperación estable, ¿no? Digamos, permanente. Pero con el plan de reactivación a nivel mundial y el plan de vacunación, la jefa de gobierno en los próximos días, el próximo mes, hará un anuncio ya de cómo la actividad turística se va a empalmar con el plan de vacunación de los europeos que ya van a empezar a salir de sus países y de Norteamérica igualmente, que son nuestros principales visitantes a nivel internacional. Muchísimas gracias al secretario Fadlala Acabani por esta charla para Salud, Dinero y Amor y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Gracias, secretario. Muy buenas noches. Igualmente, Marlena, Romina, un abrazo. Hasta luego. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos por 88.9 Noticias. Seguimos en Salud, Dinero y Amor y nos da muchísimo gusto saludar a Fernando Gómez. Él es especialista del sector aeronáutico. Fernando, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Fernando. Oye, pues estamos viendo muchos movimientos, ajustes. Hay quien ya pronostica que Aeroméxico va en picada, que Mexicana puede reaparecer. La gente, por supuesto, también está en veremos. Si pudieras hacer una pequeña calificación, ¿cómo estarías viendo en estos momentos el sector? Estamos en un momento de incertidumbre en la industria aeronáutica mexicana, precisamente porque algunas aerolíneas están pasando momentos muy difíciles luego de la pandemia en la que nos hemos encontrado por más de año y medio, en los cuales no podemos todavía volver a los niveles de recuperación. Bajó el tráfico hasta en un 50% el movimiento de pasajeros también, y ahorita con la reanudación de actividades en algunos países y el levantamiento de la autorización de que pudiéramos los mexicanos entrar a ciertos países como Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Cuba, Guatemala, incluso que estábamos vetados para entrar por esta cuestión del control sanitario y la vacunación, pues aún así se ha logrado levantar un poquito más, un 20% quizás. Ahorita estamos en un nivel de 65, 70% de aquel entonces antes de la pandemia. Falta muchísimo todavía, falta lograr la recuperación del viajero, pero pues recientemente, incluso ayer, Estados Unidos había emitido una alerta a sus conciudadanos para recomendarles no viajar a menos que sea necesario por cuestiones de seguridad y de cuestiones sanitarias a México. Precisamente eso te viene también a afectar porque uno de los principales viajeros son los estadounidenses, es nuestro principal cliente en el mercado aéreo, por ser nuestro vecino y nuestro socio comercial principal. Entonces, sí va a repercutir, esto agrava todavía las expectativas de recuperación de aerolíneas como Interjet, que está en huelga y está bajo esta situación de evasión fiscal y de adeudos con sus trabajadores y con el gobierno federal. Aeroméxico, que está tratando de salir del capítulo 11 o la ley de bancarrota en Estados Unidos con la obtención de algunos créditos que está buscando, negociando. Mexicana, que esta semana habría cumplido el lunes 100 años de haberse iniciado en la industria y que lleva pues 10 años en esa situación.
Fernando, te saluda Claudia Villegas. Cuéntanos, por favor, lo importante que es mantener una aerolínea de bandera como Aeroméxico. Está recibiendo 300 millones de pesos por un error de la Comisión Reguladora de Energía, una devolución. Está en reestructura, está buscando socios, tiene activos. ¿Qué tan importante es Aeroméxico para el mercado mexicano? Es muy importante lo que mencionas, Claudia, porque precisamente una aerolínea bandera tendría que tener todo el apoyo de un Estado, independientemente de lo que pudiera haber en la industria en general, hacia todas las aerolíneas, permear esos beneficios o esas políticas precisamente para poder desarrollar o llevar a buen término una serie de medidas que dieran un crecimiento óptimo al turismo. Sin embargo, no hay todavía un plan en ese sentido, un plan en general. Si bien mencionas estos esfuerzos de Aeroméxico, por ejemplo, Interjet por su lado, los ex trabajadores de Mexicana por su lado también tratando de impulsar, retomar el vuelo con una asociación o una propuesta que está incluso el presidente mencionando, pues no hay un plan concreto. Los recursos que puede obtener Aeroméxico en ese sentido, pues son muy importantes a esas alturas, pero sí se requiere una cantidad mucho mayor, más allá de los 300 millones de pesos, están requiriendo algo así como 300 millones de dólares, precisamente para poder salir de una situación problemática, ¿no? Precisamente por eso también las reuniones con Delta y la visita a Palacio Nacional con el presidente López Obrador para ver precisamente cómo se puede resolver esto, cómo se puede resolver lo del aeropuerto de Santa Lucía y la operatividad, si van a ser vuelos nacionales o internacionales, quién va a volar ahí, qué se va a hacer con el avión presidencial. En fin, se suman una serie de factores precisamente porque no hay todavía definida una política aeronáutica. O sea, lo preocupante es que podemos hablar de una aerolínea u otra, pero en realidad es un problema sectorial el que hace falta atender a estas alturas. Gracias, Fernando. Buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y cuál es el destino de estas dos aerolíneas, Interjet, por ejemplo, que enfrenta una complicadísima y grave situación financiera, y Aeroméxico, que tiene adeudos importantes, sobre todo en un contexto en donde los viajeros no están viniendo a la Ciudad de México por esta tercera ola de contagios? Destinos importantísimos turísticos están regresando a semáforo rojo, como es el caso del sureste mexicano. Y esto además, Fer, con una política que ha marcado muy puntualmente el gobierno del presidente López Obrador de no apoyar a las empresas privadas. ¿Qué le espera entonces a estas aerolíneas? Mira, interesante planteamiento, Romina. Aeroméxico es una de las aerolíneas emblemáticas del país, la más fuerte, de mayor flota. Confío en que podría salir adelante. Ya muchas aerolíneas en el mundo han salido de este capítulo 11. El mismo American Airlines, United Airlines, en su momento salieron de este capítulo 11 en Estados Unidos. Y Aeroméxico podría tener esas posibilidades. Está haciendo su máximo esfuerzo. Confío en que podrían. Es una aerolínea rentable, tiene muchas rutas, tiene una operación financiera sana. Habría que cuidar algunas cuestiones todavía, pero de administración, pero en términos prácticos yo confío en que podría salir. Ahora, en cuanto a Interjet, es una situación muy distinta porque no tiene activos, es decir, no tiene ni aviones, me parece que le quedan 2 de 33 que llegó a tener, no tiene activos como infraestructura, edificaciones, bienes inmuebles, ni siquiera capital, obviamente, para poder siquiera liquidar a los trabajadores sus sueldos, sus pensiones, sus adeudos con las demás empresas y con los demás sectores que suman. Ese adeudo suma algo así como ya más de 3.500 millones de pesos.
saber, perdona la interrupción, pero todo este entorno adverso de las aerolíneas tendrá un impacto, un efecto importante en el precio que pagamos los usuarios. Mira, se incrementan en cuanto deja de haber competidores y las rutas aéreas quedan en exclusiva para uno u otro. Cuando deja de haber competencia, obviamente es cuando se incrementan los costos en algunas rutas y cometen esos abusos. No obstante que la autoridad debería de regular esto. Hay un departamento, una Dirección General de Tarifas, que depende de la SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para ver que no suceda esto. Pero esto sucede tanto en México como en el extranjero. Cuando una aerolínea se da cuenta que queda sola en una ruta, empiezan a cometerse esos abusos mientras la autoridad lo permite. Muchísimas gracias, Fernando Gómez, especialista en el sector aeronáutico. Gracias por esta visión sobre lo que necesita la industria aeronáutica nacional. Nos has contado de la importancia de Aeroméxico en el mercado. Vamos a continuar con este tema si nos permites. Muchas gracias, buenas noches. Y ahora hacemos un corte agradeciéndole que permanezca con nosotros. Somos Salud, Dinero y Amor. No tardamos. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.